¿no? La metodología ese curso siempre ha sido mostrarles casos clínicos o problemas e ir desarrollando en base a esos las diversas indicaciones de los pacientes, ¿no? Pero en antibióticos no podemos hacer eso si no tenemos primero una base teórica, que es lo que yo sé que les falta, por eso que en las dos clases anteriores, tanto de principios de antibiótico-terapia 1 y 2 se intentó dar. Ahora va a ser un poco más, digamos, aplicativo y en base a las infecciones más comunes. ¿Cuáles son las más comunes? Las más comunes vienen a ser las neumonías, las infecciones urinarias y las infecciones de piel y partes blandas, llámese la celulitis, ¿no? Que tienen esquemas terapéuticos bien definidos en base a los gérmenes más frecuentes que causan esas infecciones. Luego de eso, ya ustedes pueden revisar independientemente cada enfermedad. Por ejemplo, revisan brucelosis. En la brucelosis hay esquemas antibióticos específicos. Pero de esos antibióticos que dan específicamente para la brucelosis, por ejemplo, ustedes ya van a saber que se dan en brucelosis justamente porque actúan a nivel intracelular. Yo les expliqué que habían antibióticos que actuaban específicamente a nivel intracelular, ¿no? Eso ya lo deducen en base a los conceptos farmacocinéticos y farmacodinámicos que ya tienen. Pero cuando hablamos de infecciones comunes, hablamos de esquemas empíricos sobre todo. ¿Por qué se llaman empíricos? Porque no tienen confirmación bacteriológica, sino que se dan contra los gérmenes más frecuentes. En ese sentido, vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a tratar lo que es neumonía clínica en la comunidad, neumonía intrahospitalaria, cistitis aguda no complicada, infección urinaria complicada, bacteriuria asintomática, infección de piel y partes blandas. Empezamos con lo que es neumonía. Y acá les quiero preguntar cuáles son los gérmenes más frecuentes que conocen ustedes de neumonía. Pueden responder por el mismo chat, sin problema. ¿Cuáles son los gérmenes más comunes causantes de neumonía que ustedes recuerdan? Necesito que me respondan. Los gérmenes más comunes causantes de neumonía. Neumococo, muy bien. ¿Qué más? Hemófilus influenza es importante. Mycoplasma pneumonia. Ya. El más común de todos sigue siendo el neumococo, ¿no? Aunque bueno, en la pandemia fue pues ese COVID-19, ¿no? El SARS-CoV-2. Pero comúnmente se conoce que el neumococo es el germen más común causante de neumonía, aunque hay un gran porcentaje de neumonías que no llegas a identificar el germen. ¿Qué es el neumococo? Es un coco gram positivo encapsulado. Es un coco gram positivo encapsulado. Luego tenemos al Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza también es un germen frecuente. El Haemophilus influenza, ¿qué es? Es un cocobacilo gram negativo. Cocobacilo gram negativo. Que hay de dos tipos, capsulado y no capsulado. El Haemophilus influenza, un cocobacilo gram negativo, capsulado es raro, es rarísimo. Y si se presenta, me produce enfermedades severas. El más común de los hemófilos influenza es el cocobacilo gram negativo no encapsulado. Luego tenemos a los agentes atípicos. Los atípicos se llaman así porque ya sea me dan cuadros radiológicos distintos, cuadros radiológicos intersticiales, o no suelen teñirse con la tinción gram. El gram me identifica al hemófilos, al hemococo, pero no me identifica ni el micoplasma, ni la legionela, ni la clamidia. Por eso que se llaman agentes atípicos. Bueno, yo creo que ustedes saben que el diagnóstico de neumonía es clínico radiológico, o sea, un cuadro clínico con tos, esputo purulento, fiebre, crepitantes a la ocultación y una radiografía con una condensación de las neumonías típicas, un patrón intersticial en neumonías atípicas. El tema es cómo decidimos si el paciente se hospitaliza o no. Obviamente, un paciente con insuficiencia respiratoria se hospitalizará. Pero a modo, digamos, de estandarizar qué pacientes se hospitalizan y decidir ayudarnos en el lugar de la atención del paciente,
se crearon escalas pronósticas. Escalas pronósticas como lo que es el score de Fine, o llamado PSI, índice de severidad de neumonía, que tenía como 20 variables de factores demográficos, enfermedades antecedentes, hallazgos de laboratorio y clínicos, cada una con ciertos puntos. Y según el puntaje de este score de Fine, teníamos las clases de riesgo de neumonía. 1, 2, 3, 4, 5. Estas clases de riesgo se relacionaban con mortalidad. A mayor clase de riesgo, mayor mortalidad. Entonces, los pacientes con clase de riesgo 3 para adelante se hospitalizaban, porque la mortalidad podía ir de 10 hasta más de 20%. Clase de riesgo 1, 2, se iban a la casa. O sea, me ayudaba con la decisión de hospitalizar o no. Ahora, el score de Fine, pues hay que ser sinceros, es un score bien grande, ¿no? Tiene un montón de variables. Ahora, nosotros vamos a calcular todo ese score en pacientes que se hospitalizan. ¿Ustedes han visto alguna vez que alguien calcula el score de Fine en un paciente en emergencia con neumonía? No, no es así. Puede ser tu valoración clínica solamente o usas scores más simplificados. Como por ejemplo tenemos el score de CUR65, que es un acrónimo. C de confusión, U de urea más de 42, R de frecuencia respiratoria, B de presión arterial en inglés, 65, 65 años. Cada variable tiene un punto, de tal manera que 0 a 1 puntos, mortalidad 1.5, se sugiere manejo ambulatorio, 2 puntos, mortalidad 9.2, manejo hospitalario, 3 a 5 puntos, mortalidad más de 20%. Ese no solo es una neumonía severa que debería hospitalizarse, sino con 4 a 5 puntos ya podría ser indicativo de ingreso a UCI. Este score fue publicado en el 2003, más o menos, hace mucho tiempo, y todavía sigue siendo útil. Y así como este score, hay un montón de scores para valorar lo que es neumonía y la necesidad de hospitalizar o no. Son predictores. ¿Cuál es el problema del CURB? Que es bastante útil. El CURB no me toma en cuenta comorbilidades. Y las comorbilidades son un punto importante a considerar. Por ejemplo, puede ser que sea un paciente diabético mal controlado, pero que tiene CURB 1. Ese paciente no lo vas a enviar a su casa. Tienes un paciente saturando 90%, pero tiene CURB 1 igual. No lo vas a enviar a su casa tampoco. Tienes un paciente con VIH, con CD4 menos de 200, sin neumonía, y CURB 1. No lo vas a enviar a su casa. O sea, lo más importante es la valoración clínica. Los scores me ayudan, pero a veces no me determinan. Lo más importante es la valoración clínica para decir si el paciente se hospitaliza o no se hospitaliza. Y dependiendo de eso, yo podré elegir el esquema de antibióticos que más se adecue a lo que yo quiero. Luego también tenemos los criterios de la ITSA-ATS para definir necesidad de atención en UCI, en cuidados intensivos. Tenemos criterios mayores y criterios menores. Obviamente, cualquier paciente que tenga un criterio mayor, como es necesidad de ventilación mecánica invasiva o shock séptico, será indicativo de manejo en cuidados intensivos. O que tenga al menos 3 de los criterios menores que están acá. Con una sensibilidad de más del 70%, especificidad más del 90%, yo diré que ese paciente requiere ingreso a UCI. Yo creo que no está muy difícil, necesidad de ventilación mecánica y o shock séptico, este paciente con neumonía tiene que ir a estos. Esos criterios se usan para decidir la necesidad de cuidados críticos en un paciente con ya diagnóstico de neumonía. Y esto puede ser al ingreso, porque el paciente te puede venir al ingreso ya en shock o con necesidad de ventilación mecánica, o durante su hospitalización puede complicarse. Entonces son criterios que se usan para definir la conducta en los pacientes. Y dependiendo de eso tenemos el manejo. Tenemos la guía pues, del 2019 que sigue vigente, que divide a los pacientes para manejo ambulatorio. Manejo ambulatorio sería el CURB 0 puntos, una clase de riesgo de Fine de 1 o 2, o un paciente que lo veo estable clínicamente en emergencia. Yo lo divido en un paciente sin comorbilidades o con comorbilidades. Aquel paciente sin comorbilidades, con una edad menor de 65 años y sin uso reciente de antibióticos de amplio espectro en los últimos 90 días,
Este paciente tiene bajo porcentaje de probabilidad de resistencia. ¿Resistencia a qué? Lo que pasa es que algunos gérmenes, como el Haemophilus influenza, pueden producir enzimas que me hidrolizan a ciertos antibióticos. Acá les pregunto, de lo que hemos hecho, ¿qué enzimas ustedes conocen que hidrolizan antibióticos? A ver, escriban ahí, o respondan ya. ¿Qué enzimas conocen que hidrolizan antibióticos? ¿Se acuerdan? La primera clase, beta-lactamasas. Las beta-lactamasas. Hay hemófilos que pueden producir beta-lactamasas, lo mismo neumococos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que produzcan esas beta-lactamasas? Que tengas comorbilidades como diabetes, falla cardíaca, falla renal, cirrosis, que seas adulto mayor o que hayas usado antibióticos recientemente. Estos pacientes con estos factores de riesgo tienen la posibilidad que los gérmenes produzcan esas beta-lactamadas, sean resistentes a antibióticos usuales. Entonces, un paciente sin estos factores, con una neumonía diagnosticada clínica, radiológicamente, puede recibir amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, o acitromicina o claritromicina. Las de acá son opciones terapéuticas. Y la última opción, doxiciclina. ¿Cuándo preferiría usar doxiciclina? Lo que pasa es que hay pacientes que pueden tener el intervalo QT en el electro largo. Y los pacientes que tienen en el electro intervalo QT largo tienen riesgo de hacer arritmias ventriculares, tipo torsades de Points. Ese riesgo se intensifica, se acrecenta con el uso de ciertos fármacos, como cuáles, macrólidos y fluoroquinolonas. Los macrólidos y fluoroquinolonas, si ustedes revisan en su segunda clase, cuando hablamos de macrólidos y fluoroquinolonas, les pongo un ítem, toxicidad cardíaca, QT largo, torsades de Points. Si detectas un paciente con QT largo, no voy a usar ni acetonectarito, podría usar toxiciclina. Este enfoque de la guía de 2019 se basa sobre todo en la posibilidad que sea una neumonía bacteriana neumocócica, o sea, encuentre una consolidación. El neumococo va bien con amoxicilina, con acitro, con claritromicina. Y también podría ir bien con doxiciclina. Pero si mi cuadro clínico es más compatible con una neumonía atípica, un patrón intersticial bilateral, que puede ser producido por Mycoplasma pneumonia, por ejemplo, lo recomendable no sería que vaya con amoxicilina, sino con acitro, con claritro o con doxiciclina. Si ustedes recuerdan, en la segunda clase les hablé que los macrólidos como acitro y claritro iban bien contra los intracelulares como Mycoplasma pneumonia. Entonces, es un paciente con una neumonía ambulatoria común y corriente, puedo manejarlo o con amoxi, o con acitro, o con claritro, o con doxiciclina. Las dosis indicadas. Si es un paciente más bien con comorbilidades, más de 65 años, uso de antibióticos en los últimos 90 días, ese paciente tiene la posibilidad que sus gérmenes produzcan beta-lactamasas. Entonces, una amoxisolita no le va a hacer quizá efecto, ¿no? Tendré que usar otros antibióticos, ¿no? Entonces, acá tengo dos opciones. Una opción, la primera opción es una terapia combinada. Dar amoxicilina con clavulanato, con ácido clavulánico. O cefuroxima, o sea, amoxiclavulánico o cefuroxima, más un macrólido o doxiciclina. ¿Qué macrólido? Acitro o claritromicina. Terapia combinada, un beta-lactánico como un amoxicilina más un ácido clavulánico o cefuroxima, más un macrólido o doxiciclina, ¿no? Porque si justamente el problema con este grupo de pacientes es que los gérmenes como el Haemophilus produzcan beta-lactamasas, esas beta-lactamasas yo las inhibo con amoxiácido clavulánico o cefuroxima, que tiene resistencia a esas beta-lactamasas. Es una opción. La otra opción es que yo lo maneje como monoterapia, ya sea use levofloxacino o moxifloxacino. O sea, las dos opciones son válidas, o levofloxacino o moxifloxacino. Pregunta acá, les pregunto, ¿podría usar acá ciprofloxacino?
Recuerden que levo, moxi, cipro son fluoroquinolonas. ¿Podría usar acá ciprofloxacino? ¿Se podría usar acá ciprofloxacino? ¿Por qué sí y por qué no? Le puse una clasificación yo de las fluoroquinolonas, ¿no? Eso fue en la segunda clase y también en las infografías que les pasé, ¿no? Que les pasé. ¿Por qué no podría usar yo fluoroquinolonas? Recuerda que Cipro es una fluoroquinolona, pero no me cubre patógenos respiratorios. Les puse en clasificación, ¿no? Fluoroquinolonas clásicas, ¿no? Y lo que son las fluoroquinolonas respiratorias. Las fluoroquinolonas respiratorias, como levofloxacino y moxifloxacino, me cubren patógenos respiratorios, tipo neumococo y las bacterias atípicas. Levo y moxi me cubren patógenos respiratorios, ¿no? Como neumococo y las bacterias atípicas, por eso que sí se pueden usar en neumonía. Cipro más bien no se puede usar en neumonía, porque Cipro no me cubre neumococo, ni me cubre micoplasma, ni me cubre legionela, ni las clamidias, que son los atípicos. Entonces, ese es el esquema para un paciente ambulatorio. Un paciente que se hospitaliza, que tiene un curso 65 de 2 o más puntos, un PSI de clase 3, 4, 5. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas para pacientes que se hospitalizan? Tenemos la alternativa de un beta-lactámico más un macrólido. La guía lo dice, beta-lactámico más macrólido. ¿Qué beta-lactámico? Puede ser ceftriaxona, puede ser cefotaxima o ampicilina sulbactam, más un macrólido, acitromicina o claritromicina. Y es lo que usualmente ustedes han visto en hospitalización, ¿no? Que usamos ceftra, acitro, ceftra, clarito. Beta-lactámico o macrólido. Por vía parenteral, ¿no? Ya que va a estar hospitalizado. La otra alternativa, son alternativas, es que usen una fluoroquinolona respiratoria. En las fluoroquinolonas respiratorias, como monoterapia, usaría levofloxacino o moxifloxacino, de preferencia por vía endovenosa. No usamos mucho esto acá, porque no contamos con la vía endovenosa. De estos antibióticos contamos con la vía oral. Entonces, el paciente hospitalizado con neumonía no severa quiere decir que no está en shock séptico ni tiene necesidad de ventilación mecánica. Ese paciente va a ser manejado con un beta-lactámico macrolídeo, lo que es ceftriaxona, acito, ceftriaxona, clarito. Luego tenemos los pacientes con neumonía severa. ¿Cómo se van a presentar? ¿Qué es lo que les podemos ofrecer? Les ofrecemos igual una combinación de un beta-lactámico, los antibióticos que ya los hemos mencionado, que pueden ser ceftriaxona, ampicilina, sulbactam o cefotaxima, más un macrólido o una fluoroquinolona. O sea, acá sí el manejo tiene que ser combinado sí o sí. Neumonía severa es aquel que pasa UCI, que pasa UCI porque tiene o shock séptico o tiene necesidad de ventilación mecánica. Ese paciente va a recibir terapia combinada sí o sí, ya sea beta-lactámico más macrólido o beta-lactámico más una fluoroquinolona respiratoria. Recuerda que las respiratorias son levo y moxifloxacino. Ese sí va a recibir terapia combinada, o sea, no va a recibir solamente una fluoroquinolona sola por sí sola. Acordarse, recuerden que las fluoroquinolonas, se lo mencioné en la primera clase, tienen una buena biodisponibilidad, cerca o más del 90%. O sea, si la damos vía oral, casi el 90% del fármaco va al torrente sanguíneo y el sitio de acción. Esa es la característica de las fluoroquinolonas, ¿no? Ahora, el tema que un paciente con shock séptico, como también está hipoperfundido, esa hipoperfusión puede también limitar la absorción del fármaco, ¿no? O sea, esos niveles de biodisponibilidad finalmente son medidos en condiciones normales. Bueno. Ahora, algo que también tienen que tener ustedes en cuenta son los factores de riesgo, tanto para Staphylococcus aureus, meticilino resistente, como para Pseudomonas aeruginosa, ¿no?
Estos factores de riesgo para gérmenes resistentes, sobre todo van a ser de importancia en lo que es la neumonía intrahospitalaria. Y esos factores de riesgo, si es que están presentes, me van a indicar o me van a sugerir ampliar la cobertura para un germen resistente, ¿no? O sea, si yo sospechara, por ejemplo, en un estafilococo aureus resistente, mi cobertura antibiótica debería ser dirigida para eso, ¿no? No usaré oxacilina, por ejemplo, ¿no? Usaré vancomicina, linezolid, daptomicina, o las otras opciones que hemos hablado en la primera clase, donde vimos resistencia de lo que es estafilococo aureus. Igual, la Pseudomonas aeruginosa, ustedes saben que es un germen intrahospitalario, ¿no? Que exhibe diversos patrones de resistencia, ¿no? Si es que están presentes esos factores de esa resistencia, quizás haya que aumentar o digamos, elegir antibióticos que me curan pseudomonas resistentes. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero acá les presento los factores de riesgo para resistencia que los vamos a ver luego también más adelante. Algo que es importante, o sea, ya hemos dicho qué cosa usar. En los pacientes que se hospitalizan, vamos a empezar con vía endovenosa, pero se van a ir con vía endovenosa hasta el alta o hay la posibilidad que lo cambiemos a vía oral. Sí se puede cambiar a vía oral, o sea, ¿cuándo definir el cambio de vía endovenosa a vía oral? Si es que el paciente presenta ciertos criterios, por ejemplo, tolerancia oral, obviamente, ¿no? Que ingiera alimentos, que puede ingerir fármacos por vía oral, que esté estable hemodinámicamente, o sea, que no esté en shock, y que presente mejoría clínica. La mejoría clínica, ¿cómo la definimos? Como la ausencia de signos de respuesta inflamatoria sistémica, que no tenga fiebre, que no tenga taquipnea, que no tenga taquicardia, obviamente que la presión esté normal, que pueda tolerar vía oral, ¿no? Por lo menos que se presente eso por 48 o 72 horas, podemos pasar de la vía endovenosa a la vía oral. Entonces, si el paciente estaba recibiendo una cefalosporina, que es un beta-lactámico endovenoso como ceftriaxona, y queremos hacer el switch, el cambio vía oral, podríamos continuar con otro beta-lactámico, ¿no? No cefalosporina, pero puede ser una aminopenicilina, una amoxicilina viva. Se ha recibido un macrolído endovenoso, más fácil, un macrolído vía oral. Lo mismo, se recibe una fluoquinona endovenosa, una fluoquinona vía oral, ¿no es cierto? Entonces, no siempre el paciente se va a quedar siempre con la vía endovenosa, no se puede hacer el cambio a vía oral, siempre y cuando reúna ciertos criterios. Ahora, ¿cuánto va a ser el total de duración de la neumonía, del manejo de la neumonía? Actualmente lo que se sugiere son ciclos cortos de 5 o 7 días, 5 o 7 días, no más de eso. Pero para suspender la terapéutica, el paciente debería estar por lo menos 48 a 72 horas de estabilidad clínica. Estabilidad clínica, ¿a qué me refiero? Que no tenga signos de respuesta inflamatoria sistémica y que tampoco requiere oxígeno suplementario. Está 2 o 3 días así estable el paciente, yo decido suspender antibióticos, pero mínimo son 5 días. Ya no se estila o ya no se sugiere cursos largos de 14 días de antibióticos. Claro, no es que la regla siempre va a ser una semana, 5 días, no. Ponte que, por ejemplo, tenga alguna complicación, como un absceso o un NPM, ese paciente no va a recibir 5 días. Probablemente el manejo se extienda a 3 semanas, 7 semanas. Entonces ya saben cómo elegir el manejo de neumonía en base al perfil del paciente. ¿Tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo? Para cierta resistencia que pueda tener. También ya saben cómo definir si el manejo va a ser ambulatorio o va a ser hospitalario, dependiendo de los scores de riesgo o de la evaluación clínica inicial. También saben qué es lo que tienen que monitorizar clínicamente. Además de esto, van a monitorizar al tercer día, pues, el hemograma, proteínas reactivas, algunos también sugieren también procalcitonina, que deberían ir disminuyendo. Eso con respecto a lo que es neumonía querida en la comunidad. Con respecto a neumonía intrahospitalaria, ¿qué gérmenes conocen ustedes causantes de neumonía intrahospitalaria? ¿Me lo pueden escribir ahí? Gérmenes causantes de neumonía intrahospitalaria.
A ver, me están poniendo acá Pseudomonas, que está bien, Pseudomonas Klebsiella, Staphylococcus. Daniela Oriunda ha puesto CPK. ¿Es CPK, Daniela? Yo creo que es KPC, ¿no? Es la KPC, ¿no? La Klebsiella pneumonia, productora de carbapenemasa, ¿no? La KPC, que es la que vimos justo en clase. E. coli también, los gran negativos, ¿no? KPC. Muy bien. ¿Sí? Pero, o sea, que les digan cuál es el gen más frecuente, la mayoría de textos concuerda que sería la pseudomona aeruginosa y la asociada a ventilación mecánica estafilococo. Pero la epidemiología del germen va a variar de acuerdo al hospital o la serie que ustedes lean. O sea, no es lo mismo los gérmenes de Revaliati que los de Mayo, puede haber un cambio. Pero entre Pseudomonas y Estafilo están ahí los gérmenes más frecuentes, ¿no? Entonces, tienen que recordar, ya se los mencioné, los factores de riesgo para resistencia, tanto meticilino-resistencia en estafilococo, para multiresistencia en lo que son bacilos gram negativos y Pseudomonas aeruginosa. Ahora, van a escuchar mucho este término, ¿eh? Pseudomonas aeruginosa MDR. El término multidroga resistencia originalmente nació con la tuberculosis, pero ya se ha hecho extensivo a otras bacterias, como los gram negativos. Entonces, ustedes saben que la forma en que una bacteria reacciona o responde a un antibiótico, las características de respuesta de una bacteria a un antibiótico se llama fenotipo, ¿no? Fenotipo. En el antibiograma hemos aprendido eso, ¿no? Entonces, estas bacterias gram negativas exhiben ciertos fenotipos, que podemos dividirlas en multidrogoresistentes, MDR, extensamente drogoresistentes, XDR, y en pan-resistentes, pan-drogoresistentes, PDR. Van a encontrar ustedes pseudomonas, klebsielas, E. colis, MDR, XDR, PDR. MDR, por ejemplo, resistencia a un antibiótico de 3 o más clases, a un antibiótico de cada grupo. Por ejemplo, intensias cefalosporinas, fluoroquinolonas, aminoglucósidos. Estos pacientes con un germen gran negativo MDR, la indicación suele ser carbapenems, por ejemplo, carbapenems. Luego tenemos extensamente resistentes. Resistencia a todas las clases. O sea, además de cefalosporinas, fluoroquinolonas y aminoglucósidos, también resistentes a los carbapenems. En los XDR serían los resistentes a carbapenemasas, ¿no? Bueno, los productores de carbapenemasas, que son los reagentes a carbapenems. Entonces ya no podría dar en esos pacientes carbapenems. ¿Se acuerdan qué antibióticos daban en los que eran resistentes a los carbapenems? Sí les mencioné, ¿no? ¿Qué antibióticos se podían usar en los pacientes resistentes a carbapenems? ¿Qué antibióticos se pueden usar en lo que son resistentes a carbapenems? ¿Se acuerdan? Sí les mencioné. Aparte de colistina, que ya no es tampoco la sugerencia, se ha visto que hay resistencia intermedia. Les presenté nuevos antibióticos con nuevos inhibidores de beta-lactamasa. Primera clase. ¿Tofilocin? ¿Cuál? Ceftazidima, avibactam, ¿se acuerdan? Vaborbactam, ¿ya? Esos nuevos antibióticos, bueno, esos beta-lactámicos con nuevos inhibidores de beta-lactamasa podrían ser opción en esos pacientes XDR. Y luego tenemos los PDR, que son los pan-drogo-resistentes. En estos pacientes no hay mucho que hacer, ¿no? Se pueden usar ciertas combinaciones con infusiones prolongadas, pero son los que tienen resistencia a todas las drogas. Bueno, bastante complicado. Le dije que lo que estamos mal es en la resistencia a los gram negativos, ¿no? Ahí sí hay un serio problema. Donde todavía tenemos chances de hacer algo es con la resistencia a los gram positivos. Entonces, recuerden, por favor, estos factores de riesgo para resistencia, porque me van a definir el uso de antibióticos.
Acá está, por ejemplo, en ambos, en estafilo y pseudomonas y gram negativos, factores de riesgo de mortalidad, necesidad de soporte ventilatorio, o sea, ventilación mecánica y shock séptico en ambos. También uso de antibióticos en los últimos 90 días, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un paciente con una neumonía intrahospitalaria y shock séptico, yo tengo que pensar que es una pseudomona, un gram negativo resistente, un estafilo resistente. Entonces, no puedo empezar con, con antibióticos de uso, digamos, común y corriente. Debo dar antibióticos pensando que es un germen resistente. O sea, si tienes shock séptico o requerimiento de ventilación mecánica, tengo que dar lo mejor de lo mejor que tengo, porque si no, este paciente se muere, ¿no? Entonces, acá tenemos los esquemas antibióticos de frente, ¿no? Tenemos sin factores de riesgo para pseudomonas y bacilos gram negativos resistentes, sin factores de riesgo, ¿no? De lo que les he presentado, ninguno de ellos. No es en riesgo de muerte, no ha usado antibióticos en los últimos 90 días, no tiene shock séptico, no requiere ventilación mecánica. Podría usar una monoterapia, o sea, un solo antibiótico, que no es probable que su pseudomona o su gram negativo no sea resistente. ¿Qué se sugiere? Piperacilina con tazobactam, cefepime, ceftazidima. ¿Qué de común tiene ceftazidima, cefepime y pipetazo? ¿Qué de común tiene? Se los mencioné en la segunda clase, ¿no? Recuerden que son antibióticos antiseudomoniales. Se los puse con este verde en la segunda clase, los antibióticos antiseudomoniales, ¿no? O sea, acá puedo usar una monoterapia. Pero si ya tengo factores de riesgo para pseudomona y gram negativos multidrogo resistentes a los factores que les he presentado, lo que se sugiere es usar antibióticos de mayor espectro, como carbapenems, pero incluso sugieren dar una doble cobertura antipseudomónica. Como dice acá, si hay factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa y bacilos MDR, se sugiere doble cobertura antipseudomónica. Y la doble cobertura se sugiere que sea un beta-lactámico. Beta-lactámicos son penicilinas, cefaloporinas, carbapenems, más una fluoroquinolona o aminoglucosio. Entonces, tengo factores de riesgo para gérmenes resistentes a negativo de pseudomonas, o meropenem o hiperencilasatina, más una fluoroquinolona, una aminoglucosio. Pero fluoroquinolonas que me curan pseudomonas. Pregunta, ¿qué fluoroquinolonas curan pseudomonas? ¿Cuáles son las fluoroquinolonas que curan pseudomonas? ¿Qué fluoroquinolonas curan pseudomonas? Levo, ¿y cuál es el otro? Ciprofloxacino, cipro y levo. ¿Y qué aminoglucósidos curan pseudomonas? ¿Qué aminoglucósidos curan pseudomonas? Amikacina, gentamicina y tobramicina. Muy bien. Ahora, lo que les mencionaba. Entonces, posibilidad que los gérmenes sean resistentes a pipetazos, cefepime, ceftazidima, doy carbapenems. Incluso le meto doble terapia antipseudomónica. Pero también hay la posibilidad de que sean resistentes a los carbapenems, ¿no? Eso es lo que viene a continuación. Entonces, ¿qué pasa si la pseudomonas, los gram negativos, son resistentes a los carbapenems? Lo que les mencionaba, los nuevos inhibidores de la beta-lactamasa, ¿no? Tenemos ceftazidima, vivactam, ceftolozane, tazobactam, y penicilina, relebactam, meropenem, vaborbactam. Ustedes tienen que hablar ya de esto, ya no estén solo con ceftazidima, ¿no? O sea, en casos de resistencia a carbapenems,
Ceftazidime y penicilina relebactam. ¿Dónde entra la colistina, que antes estaba acá? La colistina ya sería un manejo de segunda línea, porque se ha visto que tiene resistencia intermedia incluso. O sea, puede que no sea tan efectivo, ¿no? Ahora, hemos hablado solamente, y es lo que está con color azul, de la resistencia a gram negativo y pseudomonas, ¿no es cierto? Pero si se presentaran factores de riesgo también de resistencia, de estafilococo aureus, o sea, para presencia de estafilococo aureus meticilino resistente, se debería añadir a esto, obviamente a esto, vancomicina o linezolid. Añado. Entonces, podría yo dar meropenem, más levo, más banco o linezolid. O sea, quiero que ustedes separen los factores de riesgo para negativos y gram positivos que se parecen bastante. Entonces, cubro ambos, en ese caso, ¿no? Se da cobertura, como dice acá, en la llamada, para gram negativo CMDR y estafilococo aureus resistente, sí, tiene factores de riesgo para mortalidad. Los factores de riesgo de mortalidad son, recuerden, shock séptico, necesidad de ventilación mecánica o antibiótico terapia en los últimos 90 días. Acá les pongo todos los antibióticos antipseudomoniales, ya esto les va a servir. Tenemos lo que son cefalosporinas, ceftazidima, cefepime, sobre todo. Cefoperazona, algunos no lo consideran, por eso lo pongo más de chiquito, y cefiderocol también. Fluoroquinolona, ciproilevo, aminoglucósidos, amica, genta, tobramicina. Penicilinas de tercera generación, o antipseudomónicas, piperacilina con tazobactam y ticarcilina ácido clavulánico, carbapenems, como meropenem y penem, doripenem lo pongo más abajito. Acuérdense que el ertapenem no cubre pseudomonas. Tenemos los monobactámicos, como Asternan, las polimixinas, como colistina y polimixina B. Ya saben que lo de colistina ha pasado a una segunda línea. También tenemos fosfomicina. Fosfomicina, sobre todo, se usa para cubrir patógenos de la vía urinaria. ¿Ya? O sea, solamente se usa en vía urinaria baja, nada más. Y luego tenemos los nuevos beta-lactámicos. Bueno, los beta-lactámicos más los nuevos inhibidores de la beta-lactamasa, que son ceftazidime, ceftodoxime, y penicilina relebactam. Sobre todo, estos se usan ¿en qué casos? Cuando podemos optar por otros antibióticos. Cuando optamos por esos beta-lactámicos más los nuevos inhibidores de beta-lactamasa. En los XDR, ¿no? Claro, los que son reagentes a los carbapenems. Ahora, con respecto a los carbapenems, lo que se sugiere es una infusión prolongada. Una infusión prolongada. ¿Qué quiere decir? Que se infunde el antibiótico en 3 horas. Al infundirlo en 3 horas, voy a hacer que la mayor cantidad del tiempo esté por encima de la concentración inhibitoria mínima. Ese principio farmacodinámico, ¿cómo se llama? Hace que el antibiótico sea la mayor cantidad del tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima. ¿Cómo se llama eso? A ver. Tiempo dependiente. Antibióticos tiempo dependiente. Eso se los mencioné, ¿no es cierto? Muy bien. Pasamos de las neumonías, pasamos a lo que es las infecciones urinarias. El germen más común, ya saben que es E. coli, los gram negativos. Por ahí más abajo podría estar Staphylococcus saprophyticus y Enterococo, que son gram positivos, pero son raros. Tenemos primero lo que es la cistitis aguda no complicada, que es una infección confinada a la vejiga, solamente ahí, nada más, no se extiende más allá. El cuadro clínico consiste en urgencia urinaria,
poliaquiuria, disuria, dolor suprapúbico, y hay ausencia de cualquier otro signo clínico que me indiquen una extensión más allá de la vejiga, como fiebre, dolor en flanco, flujo vaginal, etc. O sea, solamente es una infección confinada a la vejiga. Cuando tengo estos casos y se trata de mujeres jóvenes, no gestantes, por lo demás sanas en antecedentes, solamente con este cuadro clínico, y en ausencia de lo que está acá, tengo una certeza diagnóstica de más de 86%. O sea, una paciente mujer joven, sana significa sin comorbilidades, no gestante, con ese cuadro clínico y en ausencia de lo que se menciona, yo de arranque puedo decir, sin ningún examen, ¿no?, que tiene una hepatitis aguda no complicada. Y así como digo que tiene ese cuadro sin ningún examen, yo puedo iniciar, y está indicado, dar tratamiento empírico. O sea, hepatitis aguda, ¿no?, yo puedo iniciar nitrofurantoína, cotrimoxazol, fosfomicina o cipro, dependiendo del patrón de sensibilidad. Lo que se sugiere es dar nitrofurantoína, ¿no?, mañana y noche, PIDs mañana y noche, por 5 días. En algunos pacientes, estos esquemas se podrían extender hasta los 7 días, ¿no? En algunos pacientes con comorbilidades quizás podría extender, pero con 5 días basta el objetivo. O sea, este tipo de pacientes no requiere exámenes de laboratorio. Con la clínica yo ya puedo dar antibiótico terapia, empírica, dirigida contra gram negativos netamente sensibles. Ahora, puede también darse el caso que este tipo de cuadro de hepatitis aguda no complicada, sea una infección confinada a la vejiga, sea también producida por gérmenes multidrogo resistentes. Y así como habían criterios para multidrogo resistencia en neumonía, también hay criterios para multidrogo resistencia en infección urinaria. ¿Cuáles son? Si en los 90 días previos, 3 meses previos, el paciente tenía un urocultivo positivo para gram negativos resistentes, resistentes, o una pseudomonas resistente a las fluoroquinolonas. Se ha sido hospitalizado antes, se ha usado en los últimos 90 días fluoroquinolonas, cotrimoxazol o algún beta-lactamio como la cefalosporina, o se ha reportado un viaje a un país, a un hospital, a un lugar, qué sé yo, que reporte altas tasas de resistencia. Si se dan esos casos que el paciente presente ciertos factores de riesgo de resistencia, podrían ser manejados los pacientes con nitrofurantoína también o fosfomicina. Pero estas dos opciones, ya no tendría las opciones de lo que son cotrimoxazol ni cipro. O sea, siempre y cuando sea una hepatitis aguda no complicada, o sea que la infección esté confinada a la vejiga. Por eso dice acá, válido solo en hepatitis aguda no complicada. Porque esos antibióticos no están indicados por una pielonefritis. Una pielonefritis es un cuadro más allá de la vejiga, una extensión mucho mayor. Luego tenemos lo que es infección urinaria complicada. ¿Quién me dice que es una infección urinaria complicada? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de una infección urinaria complicada? Ya, hay dos definiciones. Una de ellas es una infección que se extiende más allá de la vejiga. ¿Y cómo yo sé que la infección se ha extendido más allá de la vejiga solamente? Por ejemplo, tenemos un cuadro de cistitis aguda, pero complicada, donde tengo la clínica clásica, es decir, tengo urgencia, frecuencia, disuria, dolor suprapúbico, pero ya tengo fiebre o signos de respuesta inflamatoria sistémica. O sea, aparte del dolor suprapúbico, disuria, poliaquiuria, ya tengo un cuadro mucho más sistémico. Ahí hablo de una hepatitis aguda complicada. Eso en presencia de lo que es piuria en el examen de orina. Y si se extiende mucho más allá, y la infección llega al riñón, ya hablamos de una pilonefritis. La pilonefritis no viene con disuria poliaquiuria, viene con dolor en flancos, viene con fiebre alta, viene con vómitos y náuseas.
y también la evidencia de piuria. Es decir, el paciente tiene signos clínicos de sepsis, en otras palabras. Entonces, una definición de una infección urinaria complicada, una ITU complicada, es una infección que se extiende más allá de la vejiga. Uno. La otra definición, ¿cuál es? Es una infección urinaria que se presenta en un contexto que me pueda condicionar fracaso terapéutico. Infección urinaria que se presenta en un contexto que me pueda condicionar fracaso terapéutico. ¿Cuál es ese contexto que me pueda condicionar fracaso terapéutico? Presencia de comorbilidades, por ejemplo. Diabético, VIH, algún paciente con una paraplegia, usuario de sonda, ¿no? O una anomalía anatómica, por ejemplo, un doble uréter, un riñón poliquístico, un riñón en herradura, qué sé yo, o una hipertrofia prostática benigna, por ejemplo. O sea, infección urinaria que se presenta en un contexto que me puede condicionar fracaso terapéutico. Eso es lo que es una ITU complicada. En las infecciones urinarias complicadas, aquí, aparte de la clínica, sí requiero la presencia de piuria, ¿no? Y un urocultivo. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, el urocultivo es fundamental para comprobar, para certificar lo que es una infección urinaria y también ver el perfil de sensibilidad. También tenemos el examen de orina. Este examen de orina, ¿qué cosa incluye? Un análisis microscópico. Yo observo si encuentro más de 10 células de leucocitos a lo de piuria. También puedo ver cilindros leucocitarios. Y también incluye el examen con tiras reactivas. Las tiras reactivas, ¿qué es lo que me marcan? Presencia de esterasa leucocitaria, que es el equivalente a lo que es piuria, y presencia de nitritos positivos. Los nitritos van a ser producidos por las bacterias gram negativas, justamente. Pues acá se requiere una evaluación de laboratorio, una ITU complicada. Los estudios de imágenes también son importantes, ¿por qué? Para descartar alguna anomalía anatómica o una neuropatía obstructiva que me puedan condicionar alguna variación en el manejo antibiótico. O sea, acá, digamos, no solamente es con el cuadro clínico, sino que también requiere un laboratorio de imágenes. Es importante que ustedes acá recuerden cuáles son las indicaciones para urocultivo. Ya, no se pide entonces cultivo a todo. Una hepatitis aguda no complicada no debería pedir cultivo, solo con clínica. ¿Cuándo pido un cultivo? En una sospecha de una ITU complicada, ya saben que es ITU complicada, en toda gestante también se pide el cultivo, pacientes pediátricos, antes de hacerse un procedimiento urológico, vamos a ver por qué razón, y en pacientes inmunosuprimidos. ¿Cuándo se considera positivo el urocultivo? Cuando tengo 10 a la 5 unidades formadoras de colina por mililitro, o sea, más de 100.000. Y también tiene algunas variantes esto, dependiendo cómo se obtenga la muestra. Pero en líneas generales, más de 10 a la 5 o más de 100.000 unidades formadoras de colonias para considerar un urocultivo positivo. Como les dije al inicio, en hepatitis aguda no complicada, ¿en qué casos no se requiere urocultivo ni tampoco se requiere examen de orina? O sea, solo con la clínica yo doy un tratamiento. En mujeres jóvenes, no gestantes, sanas, con síntomas típicos de una cistitis aguda no complicada, o sea, disuria, poliaquiuria, grosura púbico, pero sin fiebre, sin signos de que el cuadro es sistémico. ¿Cómo se maneja una infección urinaria complicada? Hay que definir bien, ¿no es cierto? Si estamos frente a una enfermedad leve moderada o es una enfermedad severa. ¿A qué le llamamos una enfermedad leve moderada? Sin sospecha de MDR. Al inicio mostramos cuáles eran esos factores de riesgo para gérmenes multidrogo resistentes, ¿no? Uso previo de antibióticos en los últimos 90 días, uso de fluoroquinolona, cofimosazol, etcétera, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una enfermedad leve moderada, sin sospecha de multidrogo resistencia, no está crítico, o sea, no está en shock séptico, por ejemplo, ni tiene uropatía obstructiva, si es una pielonefritis común y corriente que llega al hospital, podré manejarla con ceftriaxona. Y acá se ha visto, ¿eh? 1 o 2 gramos es casi lo mismo. Ciprofloxacino o levofloxacino por viento venoso.
¿Por qué por vía endovenosa? Porque el paciente está vomitando. No podemos darle vía oral. Usualmente acusamos ceftriaxona. Si es una enfermedad severa, o sea, tengo sospecha de multidrogoresistencia, tiene enfermedad crítica, el paciente está séptico, con shock séptico, o tiene una neuropatía obstructiva, yo soy mucho más agresivo. Uso carbapenems, o por lo menos piperacilina con tazobactam. ¿Por qué soy más agresivo? Recuerden que los antibióticos yo los voy a reevaluar, que también está funcionando al tercer día más o menos. Con un paciente con enfermedad crítica, yo no me la puedo jugar. Yo no puedo ponerle, a ver, vamos a ponerle ceftriaxona y en 3 días, ¿qué pasa? 3 días se muere el paciente. Yo tengo que pensar que la enfermedad crítica está siendo producida por un germen muy resistente. Yo le doy con lo mejor que tengo. Carbapenems, por ejemplo. Carbapenems, ¿no? Y ya 48, 62 horas me sale el urocultivo. Y el urocultivo me sale que es un E. coli sensible. Yo debería hacer la descalación. O sea, de meropenem bajar a ceftriaxona y continuar. ¿Por cuánto tiempo continúo? La recomendación actual es duración corta de antibióticos, 7 días. 14 días en ciertos casos que se puede usar. Les mencioné de que las secreciones urinarias son producidas sobre todo por gram negativos, ¿no es cierto? Pero hay la posibilidad a veces de que encontremos gram positivos, como Staphylococcus saprophyticus o enterococo. Sobre todo este último, ¿no? El enterococo resistente también. Entonces, si por ahí en el urocultivo, porque antes del cultivo que se demora 2 o 3 días, sale la tinción grande. En el urocultivo, el reporte inicial me dice que tengo cocos gram positivos, yo debería considerar agregar a meropenem y ipenem vancomicina linezolid o linezolid, ¿no? Cualquiera de los dos. No vaya a ser de que la infección sea por un gram positivo. Ya con el cultivo que me llega, el cultivo me dice que es un enterococo resistente. Entonces, enterococo, o sigo con banco, o sigo con line, pero ya suspendería el resto. Si en 3 días me sale que no era ningún enterococo, que era una E. coli resistente, entonces suspendo banco, suspendo line y me quedo con meropenem, IMI o lo que yo haya elegido. Entonces, empezamos siempre con un manejo empírico en base a la sospecha inicial del germen más frecuente, de acuerdo al foco, el cual se está presentando. Eso con respecto a las infecciones urinarias. Un concepto importante es el de bacteriuria sintomática, que es algo común y es un error frecuente. Vamos a aislar bacterias en orina, o sea, tengo un urocultivo positivo, pero en ausencia de signos y síntomas. El paciente va por X motivo a consulta, por A o B le piden un urocultivo y sale positivo, pero el paciente no tiene ningún síntoma y le dan antibióticos, es un error común, eso promueve la resistencia. Y hemos visto que el uso indiscriminado de cefalosporinas me produce resistencia tipo BLE o también carbapenemasas. Entonces, ¿en qué pacientes sí está indicado el manejo de bacteriuria sintomática? Eso tiene que quedar claro. Gestantes. Toda gestante con bacteriuria sintomática se maneja porque hay riesgo que progrese una infección urinaria y viene riesgo de complicaciones en lo que es el embarazo. Paciente que va a ser sometido a un procedimiento urológico sangrante. Por eso que antes, por ejemplo, una biopsia de próstata, el urólogo te pide un urocultivo. Sale positivo, así es asintomático, el paciente se maneja. Trasplante renal reciente, del último mes. Si en el último mes ha recibido un trasplante renal y tiene un urocultivo positivo, aún sin síntomas, se maneja también. En quienes no manejas, ¿ah? En los demás, ¿no? Mujeres, gestantes, mujeres, diabéticos, usuarios de sonda Foley, pacientes, por ejemplo, postrados crónicos con secuela de traumatismo vértebro-medular, postrados crónicos, ustedes le piden urocultivo, sale positivo, pero si no tiene síntomas, no se maneja. Lo que pasa es que la microbiota cambia en algunos pacientes. Teóricamente el urotelio, la vejiga son lugares estériles, teóricamente, pero en algunos pacientes no serían tan estériles, ya tu microbiota se adapta y cambia. Entonces lo que se postula es, si yo barro a esas bacterias que no me hacen daño y que se aíslan en orina, en estos pacientes, pero no me hacen daño, yo las barro con antibióticos,
podrían aparecer bacterias, gérmenes que sí me produzcan enfermedad. O sea, no se ha demostrado mayor beneficio en el manejo antibiótico de estos pacientes con bacterias. En los que sí hay que manejar son en esos tres: gestantes, procedimientos urológicos sangrantes y trasplante renal reciente menos de un mes. Pasamos ahora a lo que son, ya para acabar, infecciones de piel y partes blandas. Acá tenemos dos tipos de infecciones: infecciones no purulentas e infecciones purulentas. ¿Qué tenemos acá? Erisipela, celulitis. Y de arranque ustedes pueden ver una diferencia. La erisipela me da placas de bordes bien definidos. Se presenta en cara y también se presenta en región pretibial. En cambio, la celulitis me da bordes difusos. O sea, acá yo no puedo decir hasta acá es la infección. En cambio, en erisipela sí, ¿no? Yo podría delimitarla. Eso se debe a la profundidad del compromiso. En erisipela se compromete sobre todo la dermis y los vasos linfáticos de la dermis. En la celulitis se compromete la dermis profunda y la hipodermis, el tejido celular subcutáneo, y me da bordes difusos. Noten también acá que esta celulitis, ¿no?, aparte de los bordes difusos, inflamación, también tiene la formación de un absceso, formación de pus. Y esto es importante a la hora de decidir la terapia. Vamos a verlo después. Los agentes causales más frecuentes van a ser, en primer lugar, Streptococcus pyogenes y, en segundo lugar, Staphylococcus aureus. Entonces les pregunta, ¿cuál es el más frecuente causante de erisipela y celulitis? Es Streptococcus pyogenes, beta hemolítico, ¿ya?, del grupo A. Staphylococcus aureus sería en segundo lugar. Pero cuando yo voy a sospechar que la celulitis es producida por Staphylococcus aureus, regreso, cuando tengo formación de absceso. Formación de absceso, yo tengo que pensar que es producida por Staphylococcus aureus. Como les mencioné, la erisipela es más superficial, ¿no? La dermis superficial, una placa eritematosa bien delimitada. Yo puedo decir hasta acá me llega la infección. La celulitis, una infección más profunda, sobre todo de la hipodermis, el tejido celular subcutáneo, donde el eritema es más difuso. Recuerden que los factores de riesgo para infecciones de piel y partes blandas son los edemas, la onicomicosis y otro tipo de circunstancias, la obesidad también. Sin embargo, aparte de estafilo y estrepto, hay otros gérmenes que tienen que tener ustedes en cuenta bajo ciertas circunstancias, ¿ya? Eso se los pongo como información, porque quizá en algunos pacientes yo tenga que ampliar mi cobertura antibiótica. Por ejemplo, en un paciente con cirrosis hepática que haya celulitis, tengo que tener mucha consideración con los gram negativos. En pacientes neutropénicos, pseudomonas misma me puede producir celulitis. Exposición a agua salada o agua dulce tiene ciertos gérmenes. Mordedura animal, no se olvide, en perros, mordedura de perros. Los gérmenes más comunes son Pasteurella multocida y la Capnocitofaga canimorsus. Estos gérmenes, de acá, Pasteurella y la Capnocitofaga, son cubiertos por aminopenicilinas con inhibidores de beta-lactamasa, tipo amoxiclavulánico y ampicilina sulbactam, que son los esquemas antibióticos en mordeduras, por ejemplo, ¿no? Bueno, entre otro tipo de situaciones. Entonces, sí, los más frecuentes son estos dos, pero en estas circunstancias tienes que tener atención a otros patógenos. Hay que ver, igual, toda infección hasta ahorita hemos visto niveles de severidad, ¿no es cierto? Porque según la severidad de la enfermedad, el esquema antibiótico puede cambiar. Y a lo largo de todo el curso hemos visto eso, ¿no? Que dependiendo del patrón de la enfermedad o la clasificación, yo elijo la indicación más adecuada. Entonces, cuando hablamos de una infección no purulenta, leve, moderada o severa. Una leve, cuando no tengo signos de infección sistémica, o sea, tengo pues un eritema en la pierna, pero no tengo fiebre, no tengo taquicardia. Duele un poco, sí, pero sin, digamos, mayor alarma, ¿no es cierto? Moderada, cuando tengo al menos un signo de SIRS, y para que recuerden, acá les pongo los signos de lo que es respuesta inflamatoria sistémica, como son la temperatura,
la frecuencia cardíaca más de 90, respiratoria más de 20 o la leucocitosis. Y la severa, cuando tengo al menos 2 signos de SIRS, manejo oral fallido, o sea, recibí fármacos vía oral y no funcionaron, daño orgánico, o sea, ya tengo compromiso renal, compromiso, digamos, hepático, la infección se presenta bajo una inmunosupresión, el avance es rápido y obviamente si tengo shock. O sea, este cuadro severo ya me dirá que tengo que usar quizá otro esquema antibiótico. Acá en manejo fallido, no solamente es vía oral, sino también el manejo por vía endovenosa. Hay pacientes que nos hospitalizamos, le damos manejo endovenoso y vemos que 3, 4, 5 días no hay buena respuesta, ya pasa a ser un cuadro severo. Como dice acá el llamado, signos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una rápida progresión de intolerancia oral, serían indicativos de manejo endovenoso, ¿no? O sea, hablaríamos de una infección de piel y partes blandas moderada a severa, ¿no? Que están dentro de estos criterios, serían para manejo endovenoso. Entonces, ¿cuáles van a ser los esquemas de tratamiento? Si es un cuadro leve, un eritema localizado, que bueno, que duele, por supuesto, pero sin mayor signo síntoma sistémico, vamos a dar dicloxacilina, cefalexina o clindamicina. Les he dicho que los más frecuentes, ¿cuáles son? Los gram positivos, estafilo y estrepto. Estreptococo, el más común, Piógenes y estafilococo. Y los antibióticos que vimos en la segunda clase de antibióticos de la semana pasada, ¿quiénes cubrían gram positivos? Sobre todo, las penicilinas. Recuerdan que estábamos las penicilinas naturales, las penicilinas resistentes a penicilasas, donde estaba oxacilina y dicloxacilina, ¿no? Recuerden que las penicilinas naturales, penicilina D, penicilina G, cubrían estafilo y estrepto. Pero estafilococo producía un tipo de beta-lactamasa, que son las penicilasas o penicililasas. Entonces la penicilina natural, B, G, como que no le producía mucho daño a estafilococo. Por eso sacaron las penicilinas resistentes a penicilasas o penicililasas, dicloxacilina o oxacilina. O sea, con dicloxacilina estamos cubriendo estafilococo. También mencionamos que las cefalosporinas de primera generación podrían ser usadas también para cubrir estafilostreto como cefalexina y la clindamicina. De clindamicina mencionamos gram positivos y también teníamos la ventaja de que cubría anaerobios. La cosa que es un manejo oral, ¿no? Porque es un cuadro leve. Moderados a severos ya van a requerir manejo endovenoso. Y los cuadros moderados son la mayoría de pacientes que se hospitalizan. Esos pacientes los manejamos o con oxacilina, o con cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación, o con clindamicina endovenosa. Recuerda que la oxacilina es una penicilina de espectro ampliado, una penicilina resistente a las penicilasas o las penicililasas. Es una oxacilina que me cubre bien el Staphylococcus pyogenes y también me cubre bien el estafilococo, productor de penicililasas. Algo que es bien curioso, que tienen que saberlo, que yo les he hablado mucho que el estafilo produce las penicilasas, produce meticilina resistencia. ¿Y qué cosa hay del Staphylococcus? El piógenes. Ese Staphylococcus piógenes no suele producir resistencia. O sea, hasta ahorita, felizmente, sigue siendo sensible a las penicilinas. Con ese no es el problema, se muere con los antibióticos. El que a veces tenemos problemas con el Staphylococcus aureus o con los otros gérmenes que hemos visto que se presentan de acuerdo a cada situación clínica. Ahora, si es un cuadro severo, ¿y qué es un cuadro severo? Hemos visto el paciente que tiene respuesta inflamatoria sistémica, compromisos orgánicos, está en shock. Ese paciente sí, lo más común es que sea por gram positivos, pero como les he puesto también en los gérmenes para cada situación, se puede presentar incluso pseudomonas, otros gérmenes más. Entonces, yo tengo que pensar que es un germen más resistente, que me está produciendo ese daño tan severo. Entonces, mi cobertura será más amplia. Le daré vancomicina más piperacilina con tazobactam. Como alternativa a pipetazo, también se puede usar carbapenems. O sea, puede ser banco, pipetazo o banco, imipenem o meropenem, porque es un cuadro severo. Obviamente, saco los cultivos, en algunos casos manejo quirúrgico con debridación, y si el cultivo me sale que es sensible
a oxa, yo paso a oxacilina sin problema. Usualmente se maneja por 5 días la celulitis, las infecciones de piel y partes blandas, pero en cuadros más severos el manejo podría ampliarse. La cosa que, en general, el paciente tiene que estar estable y sin signos de respuesta inflamatoria por lo menos por 3 días. Algunas situaciones que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿qué debemos considerar acá? Esta pregunta se nos pasó en una enfermedad severa. Que el paciente, o sea, el paciente está con shock, con un rápido avance de la celulitis. Tenemos que estar atentos que el paciente no vaya a estar haciendo una infección necrosante de piel y partes blandas. Estas infecciones necrosantes de partes blandas se caracterizan, como acá lo dice, por una destrucción tisular fulminante rápida, por sepsis y con una alta mortalidad. ¿Cuáles son? Ustedes seguramente recuerdan mucho la fascitis necrotizante, cuyo germen más común es Streptococcus, acá justamente el Piógenes, pero también hay otras formas clínicas de infecciones necrotizantes de partes blandas, como la mielonecrosis o membrana gaseosa, celulitis necrotizante o la mielocitis necrotizante. Cada una con sus agentes etiológicos y con su cuadro clínico característico y algunas anomalías de laboratorio, pero que la mayoría, excepto la celulitis necrotizante, tienen en común algo: debridación quirúrgica. El manejo más importante, prioritario, es la debridación quirúrgica. Y obviamente, como es un cuadro severo, el paciente viene tóxico, viene con shock, mi esquema antibiótico tiene que ser como para un cuadro severo. Banco, pipetazo, que es lo que está acá. Banco, pipetazo, banco, pipetazo, banco, pipetazo. Y debridación quirúrgica, en fascitis, candida gaseosa y en miositis necrotizante. No tanto en la celulitis necrotizante, ¿no? Con las diferencias clínicas y del laboratorio que se están mencionando ahí, porque son cuadros bastante complicados. Vamos a hablar sobre todo de lo que es la fascitis necrotizante. Hay de dos tipos. La tipo 1, que es polimicrobiana, donde hay gram positivos, gram negativos anaerobios, y la tipo 2, que es la más frecuente, que es producida por Streptococcus Piógenes. El cuadro clínico en que consiste va a ser un cuadro agudo, por lo general son pacientes con una celulitis, pero es una celulitis que tiene una evolución muy rápida y una muy mala evolución, bastante severa, bastante tórpida, ¿no? Es un cuadro agudo, con fiebre. Un signo importante es el dolor intenso que presenta en el paciente en el miembro, formación de bulas con contenido sanguinolento, y por la misma infección y la misma compresión de los vasos sanguíneos van a haber zonas de necrosis, tal como se aprecia en esta foto, ¿no? Y obviamente signos de este sepsis. ¿En quiénes se presenta ese tipo de cuadros clínicos? En pacientes diabéticos principalmente y alcohólicos crónicos, entre otras comorbilidades. Entonces pueden tener un paciente, por ejemplo, diabético, mal controlado, que acude de emergencia por una celulitis, la cual se caracteriza por un dolor intenso, formación de ampollas hemorrágicas con áreas de necrosis. Su sospecha diagnóstica va a ser una fascitis necrotizante, ¿no? Podrías pedir ciertos exámenes de ayuda diagnóstica, pero tu decisión ahí, ante la sospecha, debería ser inmediata y deberías proceder principalmente con el manejo quirúrgico. Hay algunos tipos especiales según la localización de esta fascitis necrotizante, sobre todo que se relaciona con la tipo 1, que es la polimicrobiana. Cuando esa fascitis necrotizante se localiza en la zona de los genitales y el periné, se denomina gangrena de Fournier. Y cuando esa fascitis necrotizante polimicrobiana se localiza en el piso de la boca, se llama angina de Ludwig. Son, digamos, tipos especiales, por así decirlo, de acuerdo a la localización. Pero de eso recuerden que el manejo principal va a ser quirúrgico. Ahora, si bien es cierto, el diagnóstico va a ser clínico, ya hay ciertos scores de Laennec, por ejemplo, que según ese puntaje
de ciertas variables como PCR, leucocitos, hemoglobina, creatina, glucosa, ¿no? Me pueden decir qué tanta posibilidad tiene que el paciente tenga una fascitis necrotizante. Sin embargo, este puntaje, cogerlo un poco con pinzas porque hasta 10% de pacientes que tuvieron menos de 6 puntos, o sea, baja posibilidad, bajo riesgo de tener fascitis, finalmente sí tuvieron ese cuadro. O sea, el diagnóstico básicamente va a ser clínico y tu primera conducta va a ser quirúrgica, ¿ya? Es debridación quirúrgica y antibioticoterapia de amplio espectro, vancomicina, pipetazo. O sea, yo sospecho que es una fascitis necrotizante. Si es fascitis necrotizante, yo sospecho que el germen más común es Streptococcus pyogenes. Pero es mi sospecha, yo tengo que dar cobertura contra todo porque es un cuadro severo. Pero obviamente el cirujano saca el área de necrosis, saca pus y lo manda para cultivo. Si el cultivo, que me sale en 2, 3 días, me crece, lo que estoy pensando es Streptococcus, no puedo seguir con lo mismo. Tengo que dirigir más mi terapia antibiótica. Y Streptococcus va bien con penicilina, ¿no? 2.4 millones de unidades, menos a cada 4 más, clindamicina. ¿Por qué clindamicina? Clindamicina, aparte de cubrirme gram positivos, les puse algo también en lo que es el perfil farmacodinámico, que bloqueaba las toxinas. Los gram positivos, estafilococo y estreptococo, producen algunos antígenos, unas toxinas. La clindamicina justamente tiene la propiedad de justamente eliminar y bloquear esas toxinas. Entonces, por eso se deja penicilina más clindamicina. Si es que el cultivo me sale positivo para cocopiógenes, ¿no? Pero empíricamente debo dar banco, pipetazo, carbapenems y lo más importante, primero es intervención quirúrgica. Y por último tenemos lo que son las infecciones purulentas de partes blandas, donde hay colección de pus. Tenemos el forúnculo, que es una infección profunda del folículo piloso. Diferencia entre foliculitis y un forúnculo. La foliculitis simplemente es la infección de folículo piloso y lo va a hacer como una pústula, ¿no? Que tú la revientas, no pasa nada. En el forúnculo hay la infección del folículo piloso, que es una pústula, pero también infección del tejido celular subcutáneo circundante. Por eso tú ves una pústula con un área de eritema alrededor. Es una infección más profunda. El absceso, que es una colección simplemente de pus, y el antrax, así llamado antrax, es una furunculosis múltiple, confluente. Y ese término antrax lo suelen confundir con carbunco. Van a ver por qué. Bien. Hay una patología llamada antrax maligno, también llamado carbunco. Y esta palabra carbunco en inglés se traduce como antrax. Y este antrax en inglés, carbunco en español, es producido por Bacillus anthracis. Ese Bacillus anthracis se transmite por contacto con secreciones de animales, como ovejas, por ejemplo, como cierto ganado, y me produce una lesión necrótica, me produce otro cuadro clínico. Pero más bien tenemos el término anthrax en español, que cuando lo pasas al inglés se traduce como carbunco. Y ese es ese problema. En español llamamos carbunco a la enfermedad por Bacillus anthracis. Y en español llamamos anthrax a la furunculosis múltiple producida por Staphylococcus aureus. El problema es cuando paso al inglés estas dos palabras. El término carbunco en inglés se traduce como anthrax. Y el término anthrax en español, cuando lo pasa en inglés, se traduce como carbunco. Y ahí viene la confusión. Entonces, en español, anthrax es una furunculosis múltiple por Staphylococcus aureus. Y en español, carbunco es producido por Bacillus anthrax. Entonces, estamos acá en anthrax, una furunculosis múltiple producida por Staphylococcus aureus, sobre todo en pacientes diabéticos, y se presenta a nivel de la nuca. ¿Qué hacemos en estos casos? En las infecciones purulentas de piel y partes blandas, lo fundamental, ¿qué cosa es? Incisión y drenaje. Incisión y drenaje. Tanto en las formas leves, IID, moderadas, IID y severas.
Es la ley del absceso, ¿no? Todo absceso se drena. En los cuadros leves, o sea, un forúnculo común y corriente, solamente basta eso. Incisión y drenaje, sale la pus, suficiente, no doy nada más. Pero en cuadros moderados o en cuadros severos, si ustedes ya saben que es un cuadro moderado, ¿no? Que es un cuadro severo, lo hemos visto antes, donde hemos visto, según respuesta inflamatoria sistémica o no, shock, etcétera, digo moderado, digo severo, aparte de inicio y drenaje, también dejo antibióticos. Y también yo les dije, ¿no? O sea, cuando yo tengo una celulitis con formación de absceso, el absceso yo pienso que siempre es producido por estafilococo aureus. Entonces tengo que dar cobertura anti-estafilocosis. Acá hay un llamado que dice, en casos moderados y severos, ¿no? Además de inhibición y drenaje que se hace, de esa secreción se manda para cultivo. Yo empíricamente empiezo con antibióticos y según el cultivo puedo modificarlo, ¿no? Si se diera el caso que fuera un estafilococo aureus resistente, meticilino resistente, yo podría cubrirlo con cotrimoxazol, doxiciclina, clindamicina, linesolid. Cotri, doxi, clinda y line, como dijimos en la primera clase, me cubren estafilococo aureus resistente. Diclofacilina, cefalexina, estafilococo aureus sensible. Si el manejo va a ser para un cuadro severo y sea por vía parenteral, si es un estafilococo aureus resistente, yo lo cubriré, si es resistente, con vancomicina, con linezolid, con daptomicina o cetarolina. Eso lo vimos en la primera clase. Y si fuera sensible, yo lo cubro con hojacilina o cefazolina. Ahora, en los casos leves, solamente incisión y drenaje. Casos moderados a severos, necesariamente hay que dar antibióticos, ¿no? También pueden verlo de esta forma, ¿no? Si ven que el absceso es más de 2 centímetros, o sea, es un forúnculo grande, las lesiones son múltiples o confluentes, como este caso que hemos enseñado de el antrax, que es una forunculosis múltiple, tiene celulitis asociada o tiene otros signos como sepsis o comorbilidades, sí se recomienda lo que es dar el uso de antibióticos. O sea, un criterio es por la severidad y otro criterio es por qué tan grande es lo que es el absceso. Ya saben que lo que se recomienda son ciclos cortos de antibióticos por 5 días y puede recomendarse hasta extenderlo por mucho más en algunos casos más complicados. Recuerden de este cuadro ¿qué antibióticos se dan para estafilococo aureus resistente? ¿No? Cotridoxiclina, line, vancoline, dapto, cetarolina. Y para estafilococo aureus sensible, diclofacefalexina, oxacefazolina. Esa creo que es la última, sí. Esa debería ser la última diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Dime, adelante. Si hay justo una cistitis aguda no complicada, o sea, lo trato y los síntomas no mejoran, ya lo pasaría como MDR. Si los síntomas no mejoran de una cistitis aguda no complicada, lo primero que tenías que preguntarte es si en realidad es una cistitis. No vaya a ser que sea una urolitiasis, una cistitis de otro tipo intersticial, o, como tú dices, que sea un germen resistente. Si el paciente no mejora con una terapia antibiótica inicial, ahí sí estaría indicado un urocultivo y una reevaluación, a ver si, aparte de lo que sospecho, es otro tipo de patología como una litiasis. Acuérdate que la urolitiasis, cuando no expulsa cálculos, me puede también dar síntomas parecidos. Entonces, estaría indicado un cultivo y evaluación de otras causas de los síntomas. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco por este semestre, ¿no? Es la edición número 19 del curso. Y bueno, ya nos estamos viendo
la siguiente semana que toca el examen. Ya le estoy indicando a Paola las especificaciones para lo que es la evaluación de la siguiente semana. Acuérdense de que la próxima semana, después del examen, nos dan una media hora para calificarlos y pueden ir pasando para ya entregarles sus notas finales. Listo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.